¿Cuál, Tonali? Bueno, pues estamos con Yulín, con Caro, con Diana, con Tania, con, ay, hasta Lucy Carrasco está ahí. Le mandamos un saludo a María en Córdoba, que prefirió otros amigos que a nosotros, Caro. ¿Cómo ves? Yulín, somos su plato de segunda mesa. ¿Cómo te sientes después de que vemos, no? Triste, Le doctor. habíamos dado el corazón a Marien y ella nos No cambió, rechazo. nos rechaza. Pero bueno, pues hoy vamos a ver estudios de causalidad. Cuéntenme, ¿qué es eso de los estudios de causalidad? Bueno, nosotros somos el equipo OME, es decir, el 2, y vamos a exponer estudios de causalidad. Pero antes de entrar de lleno a la definición como tal, nosotros los clínicos, para predecir un evento futuro, tenemos que distinguir dos procesos. El primero es el que va a ocurrir antes de que aparezca la enfermedad, que lo conocemos como riesgo, y el segundo es el que se desarrolla una vez que la enfermedad se ha presentado, es decir, el pronóstico. ¿Qué te En- parece si damos algunos ejemplos rapidísimos de eso? sí, ¿No? doctor. Entonces, de su práctica clínica, Ujú, factores de riesgo y factores de protección de su práctica clínica. Y empiezo yo. ujú, Entonces, lo que yo le digo a los papás es, entrar a la guardería es un factor de riesgo para adquirir infecciones de vías respiratorias altas. ujú. Los niños que tienen diabetes mellitus tipo 1 y tienen obesidad es un factor de mal pronóstico para control metabólico. Muy bien, Caro Acevedes, te toca. Dos ejemplos. Em, un factor de riesgo de paciente diabético tipo 2 sería malos hábitos alimenticios, sedentarismo. Malos hábitos alimenticios. Diana Morales en un paciente con diabetes tipo 2, ¿será un factor de riesgo o un factor pronóstico para daño órgano Ah, blanco? Porque ya tiene la enfermedad. pronóstico. Ujú. Diana Pronóstico. Morales. ¿Eh? Pronóstico. Bien, sale. Caro Acevedes, tache. Diana, te toca. Los pacientes que tienen un familiar de primer grado con enfermedad de Alzheimer tienen 2 veces más el riesgo de presentar demencia igual por Alzheimer. Bravo. Tania Sánchez, uno de factor pronóstico que tenga que ver con reumas, con las reumas. Un factor de mal pronóstico para los pacientes con artritis reumatoide es tener escalas altas de actividad al momento del diagnóstico y tener factor reumatoide a títulos altos y anticuerpos contra péptidos cíclicos titulinados a títulos altos al momento del diagnóstico. Bravo. Claudio Ugalde, un factor de riesgo. Claudio Ugalde. Ay, Claudio, ¿qué crees que no sé qué especialidad tienes? ¿Qué especialidad tienes? Anestesia. Anestesio. Venga, ¿Sí? ¿Sí, una sí me escuchas? factor de Ok. riesgo en anestesio. Bueno, el típico, bueno, ayuno menor de 8 horas es factor de riesgo para una broncoaspiración. Una Bravo. enfermedad por reflujo es factor de riesgo para broncoaspiración. Y ese sería uno. Y en niños, una infección de vías respiratorias es factor de riesgo para un broncoespasmo severo. Bien, Lucy Carrasco Ibarra, pronóstico desde el punto de vista de cosas infectológicas, de infectología, factores Ah, pronósticos de infecto. que tengan adecuados niveles de vitamina D es mejor pronóstico para ciertos virus como COVID. Tania, no sé si me estás mandando mensaje a mí, pero nosotros tenemos la puerta abierta sin ningún problema. No sé si es eso, Tania. Tienes Así tu es que micrófono. vi que Joandra no podía entrar, pero si ya entró, perfecto. Bien, sale, te toca a ti. Me perdí lo que me dijo, pero estoy seguro que lo dijo bien. ¿Lo puedes repetir, Lucy Carrasco? Así que si tienen niveles Estado basal, normales o más de estado 20, basal, estado basal, ¿qué pacientes son? pacientes con infecciones virales. Un paciente, no, infecciones virales son muchas, puede ser COVID, desde, ¿cuál? Escoge una, tú eres infectóloga. COVID, Pacientes con COVID, ajá, ese nivel de vitamina D, si ajá, está normal, es mejor pronóstico. ok, Si está bravo, bajo, es peor bien, pronóstico. bien. Tania Sandoval, digo, Tania, Y Tania yo. Neonato, Tania Sánchez. Sí, no, sí, sí, aquí estoy, doctor. Dígame. Oh, Tania, aquí estoy. ¿Qué digo yo? ¿Cuál es la pregunta, doctor?
Sí, estamos haciendo ejemplos Ujú, sí, sí. de factores de riesgo en neonatología. Factor de riesgo, pues, es luz materno. Estado basal. Este, Tienes que decir estado basal. ¿Qué pacientes son? estado basal, recién nacidos, prematuros. En los recién nacidos prematuros, Ujú, recién nacidos prematuros, con factores de riesgo materno, con el luz materno, detectado, ¿qué? ¿Cuál en dijiste? el luz, ¿Qué es eso? SLUEDG, ese acúmulo, de lo que son, entre bacterias, eso como pus dentro del útero, que se diagnostica en recién nacidos, que se diagnostican en las mamás, pues, el ginecólogo, y en esos recién nacidos pretérminos. ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cuál es el factor de riesgo? Que se pudiera presentar sepsis neonatal, o Ok. porque está presentando un síndrome de respuesta inflamatoria fetal y que no hayan Ajá. sido tratadas y el factor, y también el luz materno detectado por ginecología y sin tratamiento a la Ok, madre. está medio difícil, estuvo muy forzado tu ejemplo, porque puede ser que estos pacientes todavía no tengan datos, todavía no Exacto, presenten los datos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica o de sepsis, pero que ya estén infectados. O sea, exacto. porque se infectaron in útero y después, pero todavía no tenemos los datos de la infección. Entonces, por eso lo hace muy difícil. Entonces, Sí. factores de riesgo de sujetos que están sanos. En un sujeto que está sano, se expone al factor y desarrolla una enfermedad. ¿Se entiende? En el ejemplo que nos puso Tania, dice, es un niño que no sabemos exactamente si dentro y sin útero ya tenía la afección. O sea, en qué momento Ujú, estuvo completamente sano ese niño. ujú. Entonces, eso es lo que queremos decir, ¿no? Lo que queremos decir es que un factor de riesgo se da en un sujeto que está sano o en un sujeto que ya tiene un sujeto sano y es para adquirir una enfermedad. Mientras que Ujú. un factor pronóstico es un factor en donde los pacientes ya tienen la enfermedad y aparece un factor que les va a condicionar que tengan buen o mal pronóstico. Pues sería Perfecto. como más bien como fue como pronóstico el mío, el que dije. Sí, sí, se me hace que Ok. Entonces, todavía no como estabas en la clase. riesgo sería como No te factor de preocupes, riesgo al ratito. RPM. Al Eh, ratito te damos otra oportunidad porque ahorita sí. fallaste terriblemente. Oh, Muy bien. está bien. Yulín, Gracias. Seguimos. sigamos. Ok. Entonces, vamos a definir que el riesgo se va a caracterizar por la asociación entre una serie de factores presentes en el sujeto sano, que ya lo había comentado el doctor, es decir, factores de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. Y por su parte, el pronóstico se va a caracterizar por la asociación entre una serie de características presentes al principio de la enfermedad, que son los indicadores pronósticos y su desenlace. Entonces, por ejemplo, yo en mi práctica clínica, de ahorita de lo que yo estoy llevando a cabo de mi protocolo de investigación, en teoría pues son pacientes sanos, pero uno de los factores de riesgo que ya está escrito en la literatura y es de los más importantes que podemos modificar es el antecedente de glucosa alterada en ayuno. Y en cuanto a los pronósticos, por ejemplo, lo que vimos en la pandemia, sabíamos que los hombres tenían peor pronóstico que en comparación a las mujeres y es que desarrollaban COVID-19, bueno, la COVID-19. Entonces, ¿cómo vamos a definir los estudios de causalidad? Pues van a ser un evento por el cual una condición basal, es decir, ya sea que estudiemos a un sujeto sano o a un sujeto ya enfermo, se va a ver modificada por una maniobra. Es decir, si vamos a estudiar factores de riesgo o indicadores pronóstico o bien el tratamiento, lo cual va a provocar una nueva condición que la conocemos como el desenlace. Es decir, ya sea que estudiemos la prevención, la aparición de la enfermedad y o progresión o resolución del daño. ¿Ok? Entonces tenemos muchos desenlaces, pero el punto básico es intentar, Joandra, definir claramente que hay una causa y un efecto y que la causa siempre antecede al efecto. Aunque los estudios sean longitudinales o transversales, nosotros tenemos que tener muy claro que la condición clínica es lo que estamos buscando, o sea, que la causa anteceda al efecto. Sí, Tania Sánchez.
Sí, doctor. Sí, perfecto, sí. ¿Sí, Tania, chiquita? ¿A ti te había costado trabajo un poquito? Sí, pero sí, 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 doctor. Perfecto, sale. Venga, bueno, seguimos Ok. entonces. Y les subrayé con color verde el estado basal, azul la maniobra y en amarillo el desenlace, porque ahorita vamos a ver que no podemos evaluar una parte del diseño arquitectónico sin poder evaluar los otros dos. Entonces, hay algo que se denomina control de factores de confusión. ¿Qué quiere decir? Que al valorar cualquiera de ellos, es decir, el estado basal, la maniobra y el desenlace, es indispensable que se considere la pertinencia de los otros dos dentro de la evaluación de este tipo de estudios. Hasta aquí, hasta ahí. Vamos a hacer ejercicio de factores de confusión. Ejercicio de factores de confusión. Piensen en su proyecto y piensen cuáles son los factores de confusión. Lo que van a hacer es que me van a presentar el estado basal, la maniobra, el desenlace y cuál pudiera ser el factor de confusión. Y como siempre, empiezo yo. Yo voy primero. Entonces, tengo pacientes con diabetes mellitus. Tenemos pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Ese sería mi estado basal. Diabetes mellitus tipo 1. Estoy explorando si estos pacientes les va mejor con un sensor de glucosa continuo versus el monitoreo habitual con glucómetro. Y mi resultado va a ser la hemoglobina glucosilada. Mi resultado es la hemoglobina glucosilada más o menos de 8, es decir, controlado, hemoglobina glucosilada controlado o descontrolado. Y mi factor de confusión es la educación que se les da para utilizar el sensor. A los pacientes con sensor les doy una educación especial y entonces no puedo estar seguro si es el sensor el que me ayuda o la educación que tengo que hacer para que los niños aprendan a utilizar ese sensor. Entonces sería sensor contra glucómetro. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, la educación es un efecto que se les da más a los del sensor que a los del glucómetro y por lo tanto esos mejoran. Eso es un factor de confusión que no es necesariamente la maniobra la que está funcionando. Y dice así, le toca ahora a Joandra López. Ahora le toca a Joandra López. Venga, Joandra. ¿Usted quiere mi proyecto? ¿Cuál pudiera ser? Bueno, cambiamos, ya me tocó a mí. Entonces, Joandra ya tuvo un tache. Sigue Diana Morales. Estado basal, pacientes mayores de 60 años ¿Correcto? con sospecha de deterioro. No, 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 no. Estado basal, pacientes mayores de 60 años. Bien, Mi maniobra como factor de riesgo es la edad de jubilación ok. y el desenlace es el desarrollo de deterioro cognitivo. Ok, entonces es mayores de 60 años y la maniobra, ¿cuál dijiste que era? La edad de jubilación. La edad de jubilación. Si se jubilan a los que, Si se jubilan a más de 60 años, tienen menos riesgo de presentar deterioro cognitivo. si se jubilan a los más de 60 años y los que nos pretendemos jubilar jovencitos, a los Ajá. 50 ya bailamos. Ujú. ¿Sí? Menos de 60 y te jubilas, ya vas a tener deterioro cognitivo. Muy bien. ¿Y cuál sería ahí el factor de confusión? Podría ser el tipo de actividad laboral que desempeñan. Ok. O podría ser, estimada Joandra, podría ser ahí, a ti que te fue requete mal en tu proyecto, te fue requete mal en tu participación del día de hoy, sacaste 0 en la participación porque seguramente estabas pensando en algún amor que tienes por ahí abandonado, que no le has dado el tiempo suficiente, ¿Secreto? o algún No, amor para nada. secreto, ¿no? Entonces, el factor de confusión podría ser escolaridad.
¿no? O sea, que sea la escolaridad o el factor de confusión pudiera ser, si toca algún instrumento musical o si tiene alguna actividad de lectura. Yo creo que el estado socioeconómico también pudiera ser, ¿sí? Ese pudiera ser un factor de confusión. Muy bien, vamos a hacer otro más y le vamos a pedir a Claudia Ugalde que veamos si está enamorada o como Joandra o si ella lo logra también muy bien como Diana. Muy bien, Diana. Bueno, pues mi estado basal son pacientes para cirugía de colecistectomía, Pacientes que tienen candidatos ¿a qué? colecistectomía. ¿Quién sabe qué es eso? Pero hoy le pongo cole, Ajá. ¿sí? Mi desenlace sería observar la frecuencia cardíaca, la disminución de la frecuencia cardíaca. Bradicardia, Ajá, ajá. ajá, ¿sí? Y La mi maniobra. maniobra sería el uso de dexmedetomidina. Santo Cristo milagroso. Tampoco sé Dexme, qué sea eso. Le voy a dexme, poner Dexo, ¿te parece? sí. Y ¿Sí? pues yo creo aquí el ¿Y factor el de confusión, comparador? ¿El comparador qué sería? el fac- fentanil. Ah, uy, ese me gusta. Ajá, versus fentanil para ver si alguien se bradicardiza más que el otro. ¿Cuál sería el factor de confusión? Pues el tiempo de infusión de la dexmedetomidina podría ser un factor de confusión o incluso la No, dosis. no, no. Pésimo, Claudio Ugalde, pésimamente mal. Ah, Claudio Ugalde también está enamorada. Y ¿eres bien Tengo una correspondida idea. o mal correspondida? Seguramente no estudia las diferencias entre los sesgos de la maniobra, el sesgo de la maniobra que quiere decir que la maniobra se dé de manera adecuada, donde las dos sean exactamente iguales, a la diferencia que tuviera un factor de confusión. Claudia, estás enamorada y por eso no leíste el capítulo, pero veamos qué dice Tania Sánchez. En este Podría mismo caso, ser ¿cuál podría ser un factor de confusión? En este mismo, el uso de beta bloqueadores puede ser el uso de beta bloqueadores acompañando el o, por tratamiento, pudiera ejemplo, ser. ejercicio de alto rendimiento. Claro, podría ser la condición física del paciente inicial, ¿sí? O sea, la condición física de este paciente puede ser que no sea el medicamento, sino que había pacientes que tienen una condición física distinta. Y entonces eso es a lo que le llamamos factores de confusión, ¿no? Entonces, hoy Joandra y Claudio Ugalde se deben de sentir muy mal, van a llegar a la noche a llorar diciendo, oh, ¿por qué no leí los factores de confusión para hacer una buena participación? Pero bueno, sigamos adelante, Yulim, a ver Súper. qué más encontramos. Bueno, en esta parte es lo que había comentado Yulín, que necesitamos en los estudios de causalidad pensar en el modelo arquitectónico como tal. ¿Cuál va a ser nuestro estado basal? ¿A qué factor de riesgo le vamos a atribuir el desenlace que estamos esperando? Entonces, bueno, este es como el diseño arquitectónico de los estudios de causalidad, en donde el estado basal, como decía Yulín, es estudiar a un sujeto ya sea sano o enfermo, la maniobra a la cual le vamos a atribuir el resultado que sería el desenlace, que puede ser tanto un factor de riesgo como un factor pronóstico o alguna terapia que se esté utilizando. Y finalmente, bueno, nuestro desenlace, que va a ser la aparición de una enfermedad, la resolución de la misma enfermedad o la limitación del daño o de la muerte. Y para esto, bueno, también tenemos que tener en cuenta los sesgos a los que nos podemos enfrentar o a los que nos podemos encontrar y los que tenemos que estar los que tenemos que tener muy presentes para evitarlos y así poder tener un mejor resultado en nuestro estudio. Los sesgos se van a dividir dentro de los tres pasos de nuestro diseño arquitectónico: los sesgos del estado basal, los sesgos de la maniobra y los sesgos del desenlace. Entonces, bueno, aquí los sesgos del estado basal van a ser aquellos en los que nosotros seleccionemos de forma inadecuada a nuestra población. Y dentro de estos sesgos tenemos el ensamble inadecuado, que es precisamente la selección inadecuada de la población que no va a ser susceptible a presentar el desenlace que nosotros estamos buscando. Ejemplo, bueno, ahí ponían en el artículo el probar una vacuna en Como la de la donde la tuberculosis, población, ajá,
en donde en una población tiene una baja incidencia de la enfermedad. Entonces, la Como por verdad es ejemplo que una población de Polanco, ¿no? Donde hay mucha gente millonaria, pues donde no se ha presentado ni un caso. Si pruebas ahí, si vas a buscar en esa población ver si la vacuna funciona, probablemente vas a decir que no funciona. Pero claro. quizás si vas a una población más susceptible de tener la enfermedad, ahí sí puede funcionar, ¿sí? Ese sería el ensamble inadecuado. ¿Ok? Y bueno, en ese caso, bueno, tendríamos que tener un tamaño de muestra gigantesco para poder determinar que realmente la vacuna pues tiene un efecto en esa población que a lo mejor no es susceptible de presentar el desenlace. Excelente, Dianita Morales. ¿Te parece bien que Caro Acevedes nos presente un ejemplo ahora? ¿Te gustaría que Caro, ver si está Caro enamorada o si sí estudió Caro? ¿Qué te Sí. parecería? Sí, venga, Caro Acevedes. Muéstranos, estado basal, maniobra y desenlace, como siempre. Y Ensamble el inadecuado. sesgo, y el ejemplo de el sesgo de ensamble inadecuado. Sí, Caro Acevedes. Ya sabes, estado basal, maniobra y desenlace. Uy, a Caro Acevedes, miren, que Joandra, ¿ya viste los ojos de Caro? ¿Ya viste cómo está enamorada? Y Caro Acevedes la declaramos completamente enamorada. Y vamos a pedirle a Lucy Carrasco a ver si ella sí está, sí está estudiando, no como Caro que decidió ir al cine en lugar de estudiar, ¿no? Venga, Caro. Digo, venga, Lucy Carrasco, estado basal, la maniobra y desenlace y el sesgo, y de preferencia que tenga que ver con cosas de infectología. Ah, Ya dijimos la sí. de la vacuna, no se vale chicle. ¿La de la qué? La de la vacuna, no se vale el Ah, mismo. ok. Por ejemplo, si Estado basal, estaba basal, pacientes que recientemente tuvieron COVID, COVID, pacientes con de COVID. una semana, ajá. Ajá. Y yo quiero ver, no sé, de vacuna, ¿no? No, es de ensamble inadecuado. Lucy Carrasco está Estuvieron, enamoradísima. Tania Sandoval, venga, tu turno. Sí, entonces del ensamble inadecuado. Sí, estado basal. Un estado basal en que yo diga, bueno, que sean recién nacidos de, de 34 a 37 semanas. Pretérminos tardíos. Ajá, pretérminos, sí, tardíos. Y y Maniobra. y bueno, que me equivoque, bueno, que ponga pero que yo incluya al, no sé, por ahí que se me incluya incluya los de 38 semanas, ¿no? Como vaya por- ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Incluyó un paciente de 38 semanas. O sea, ¿Qué fue lo que como pasó? ejemplo, o sea, como de ensamble inadecuado, o sea, No, que no, no, eso no es el ensamble inadecuado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Yolín? Ella Pues, dijo que los criterios de inclusión eran de 34 a 37 semanas y cachiruleó y metió pacientes de 38 semanas. pues no respetó sus criterios de ah, selección. No, Claro, no eso sé se qué llama hago. violación de protocolo. Eso es completamente distinto. Eso no tiene que ver con los sesgos. Eso tiene que ver con una violación de protocolo. ¿Sí? Ese quiere decir que ejecutó mal el estudio. ¿Sí? Ahí tuvo un error de que, de cuchareo, de que hizo mal, estuvo requete mal el estudio, ¿no? No, no, Tani, estás completamente enamorada. Pero dejémosle el pizarrón por segunda ocasión a Joandra López. Ay, 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 Joandra, ¿será que en la segunda puedas hacerlo? Venga, Vamos a ver. vamos a A ver, ver. estado basal, claro que sí. pacientes diabéticos, tipo 2. Pacientes diabéticos. Ajá. Ajá. La maniobra es la electroacupuntura. Electroacupuntura. Ajá. Ajá.
y bueno, no, el estado basal sería los diabéticos con neuropatía diabética. Va, diabetes con neuropatía diabética. Ajá, sí. Entonces, ¿Electroacupuntura contra qué? acupuntura, contra la sham, que es una Ay, falsa qué horror. Ajá, sí. ¿Y el desenlace? hace es que mejore la actividad colinesterasa. ¿Una enzima? Sí, ¿Que le mejore una enzima? la actividad colinesterasa. Y yo creo que Santo. usted no sabe que yo cambié de proyecto. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. No voy a decir nada. Que mejora una enzima. La actividad, sí, se va a medir en mejora o aumento o disminuye, no valores. Va. Entonces, allí el ¿Aumenta? ensamble inadecuado, aumento o ¿Aumenta que disminuye. es bueno o disminuye? Bien. Ah. Ajá. Ensamble inadecuado. Ahí, por ejemplo, pudiera ser pacientes que tengan miastenia, diabéticos con miastenia. ¿Qué Porque pasa? ¿Qué dijimos que era ese otro valor en donde estos pacientes que integraron con diabetes mellitus, con esta actividad, con alteraciones neurológicas, pero ella mete pacientes ahora con miastenia gravis? Esa más bien es un factor de confusión, ¿no? Bravo, bravo, bravo. ¿Quién dijo factor de confusión? Yo, doctor, Julie. Yulín no ha encontrado el amor todavía, pero ¿cómo estudia? En cambio, Joandra todavía no, todavía está enamorada. Ve pasar al marido haciendo su proyecto y ¿qué creen que pasa? Se derrite, Se le la ve. actividad de la colinesterasa, ¿qué crees que le pasa, Tania? Se activa. Se activa. Pues sí, le roba toda la inteligencia. No, nada que ver. Esa variable, miastenia gravis, lo más probable es que funcione como si fuera un factor de confusión dentro de este grupo. Un ensamble inadecuado, a ver si, démosle oportunidad, a ver si alguien podríamos Yo tengo pensar en un uno. ensamble inadecuado. Sí, A ver, no sé si me en este ocurre mismo proyecto, ¿cuál podría ser el ensamble inadecuado? uno. Quizás el ensamble inadecuado podía ser que no se haya registrado previamente si hay actividad o no hay actividad o sea, si alguien ha visto en otros modelos animales que la colinesterasa crece o no crece y no sabemos nada. Entonces puede ser que no sepamos y que hayamos hecho o hayamos visto que incrementa con sham y esta locura que está diciendo Joandra de la electroacupuntura. Se parece a otro proyecto que tiene otra colega por ahí, ¿no? Ya son las 3 versiones del mismo ensayo, ¿no? Y entonces, pudiera ser que esté por ahí, o sea, que no se haya registrado, ahí podría ser. Pero a ver, busquemos otra opción para ensamble inadecuado. No sé si alguien quiere participar. Ensamble inadecuado quiere decir que en la población que yo incluí no se vaya a presentar el evento tan frecuentemente, ¿sí? O sea, que la actividad de la colinesterasa no se presente, no se sepa, ¿no? O sea, muy baja la presencia de esa actividad. Voy a pensar que en los pacientes con diabetes mellitus y neuropatía diabética, yo quiero ver qué tantos pacientes con esta característica son corredores de fondo, terminan un maratón. Entonces, no, mano, pues si son diabéticos, si tienen eso, pues, los que tenían un maratón, no hay ninguno. Entonces, caigo en este problema del ensamble inadecuado, ¿sí? ¿Quieren otro ejemplo o ya nos vamos al que sigue? Yo creo que sí, porque no me queda, bueno, o sea, creo que nos ha costado Va, mucho otro trabajo eso. ejemplo. Otro ejemplo. Entonces ya fue Joandra y Joandra no tuvimos éxito, por eso que les digo que está completamente enamorada, pero ahora pidámosle a Diana Morales. O alguien por ahí dijo que quería participar. ¿Quién dijo yo? No, Ah, claro. Yo. Ahí solo para ver si estaba bien. Pacientes sanos, niños sanos. Niños sanos, ¿ok? Estado basal, Este, niños sanos. Muy bien, de escuelas, vamos a unas escuelas, nos encontramos unos niños sanos, ajá. la maniobra, Ensure, Y a la mano, son Pediasure, sanos.
Ajá, Ya son uno sanos. les voy a dar Ensure, ajá. Pediasure, perdón. Y el Ya desenlace, otros que les voy a dar. Ni siquiera alimentación. Pediasure, ¿verdad? Ensure de adultos. No, Pediasure. Oh, Pediasure. Ajá. Pediasure, Y ajá. ya otros, Comparado con, polivitaminas. ándale, polivitaminas, A, C y D. Ajá. Repite. Desenlace, mejorar estado nutricional. Sí, Mejorar puede ser, estado nutricional. ¿Y por qué sería un ensamble inadecuado? pues, porque los pacientes, para empezar, son sanos. Quizá ahí lo ideal serían los desnutridos, porque los Bravo, sanos pues, pudiese yo medir, o sea, bravo, son sanos. bravo. Muy bien. Súper buen ejemplo. Súper buen ejemplo, Caro. Entonces, como ya son sanos, pues ya no puedo mejorar. O sea, aquí si me voy a una escuela, habría muy pocos pacientes que tienen desnutrición. Y entonces no podría haber el efecto real de darle ACE de gotas. O sea, darle gotas o darle un complemento alimenticio a un niño sano, va a ser muy difícil que lo cambie a ser más sano. ¿Sí? O sea, entonces, ese es un gran ejemplo de ensamble inadecuado. Bravo, Caro. Muy bien, Ya muy bien. puedo estar en paz. Tengo palomitas. Hijo, tu mamá más o menos hace la tarea, hijo. Entonces, más o menos lee. Así es que cuando tú vayas a la escuela, tú haz lo mismo, hijo. Más o No menos. leas completamente, más o menos ahí haz la tarea. Y si te regaña tu mamá, le dices, ¿te acuerdas de ese video? Y lo tengo guardado. Donde no haces la tarea. ¿No? Como Tania o como yo, Andra. Sí, sí, sí. Así le dices, hija. ¿Sí? Sale, seguimos. El siguiente sesgo. El siguiente es el sesgo de susceptibilidad. O sea, ¿qué tanta probabilidad tiene premaniobra mi paciente de presentar el desenlace, ¿no? O sea, por ejemplo, los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, bueno, incrementa la probabilidad de infarto en los pacientes que son diabéticos, independientemente de si tienen un buen o un mal control metabólico, ¿no? Entonces, todos esos pacientes que tienen ya la probabilidad de presentar el desenlace, pues va a tener ahí el sesgo de la susceptibilidad, ¿no? Que tiene para desarrollar el desenlace. Buenísimo. Entonces, yo a este sesgo le he llamado el sesgo de la tanga. Y entonces, el sesgo de la tanga quiere decir que hay sujetos que están más cerca del desenlace, ¿no? Entonces, son sujetos que están más cerquita de llegar al desenlace. Por ejemplo, la edad es un gran sesgo de susceptibilidad. Voy a pensar en pacientes que tienen COVID-19. Y entonces tengo pacientes que tienen COVID-19 y estoy viendo si el tratamiento con acitromicina versus el placebo, si mejoran o no mejoran. Si yo junto pacientes jóvenes con pacientes que tienen más de 70 años, los de 70 años tienen mayor posibilidad de complicarse o de morir, porque son más susceptibles a tener el desenlace final. ¿Sí? Entonces, eso sería el sesgo de susceptibilidad. Ok, seguimos un poquito. Mm, Luego, a ver, las características que deben describir el estado basal para evitar estos errores, pues son las siguientes. Si aquí tenemos un diseño arquitectónico, entonces bueno, nos toca ver la demarcación, la demarcación diagnóstica y la estratificación pronóstica, que sería lo que sigue después del sesgo de susceptibilidad, y sería pues ver por lo que acaba de decir, la edad, ver el estatus, que son lo más comunes para enfermedades crónicas, pues Karnofsky o escalas de desnutrición o alguna escala ya para la enfermedad que queramos ver. Por clínica, pues, bueno, sí, por grado de insuficiencia cardíaca o grado como de alguna enfermedad, por ejemplo, renal. La morfológica, pues también grado de valvulopatía y las comorbilidades como el índice de Charlson de comorbilidades. Buenísimo. Entonces, aquí lo que queremos decir es que cuando tenemos un problema de ensamble inadecuado, el gran problema es que se requiere mucha muestra,
y el poder estadístico disminuye. Y cuando tenemos un problema de susceptibilidad pronóstica, se puede corregir mediante la estratificación pronóstica o se puede corregir mediante los modelos de regresión logística. Son las dos maneras. Cuando tengo este sesgo, no significa, o sea, cuando tengo los datos, no significa que si ya tiene el sesgo ya está mal, ya se murió el estudio, ¿no? Ya cambio de estudio. Sino lo que significa es que en estos grupos de estratificación pronóstica, digo, en estos grupos, cuando yo detecto el sesgo, lo que tiene que pasar es que tengo que saber cómo lo voy a solucionar, cómo lo voy a ajustar. Lo mismo pasa cuando tengo factores de confusión. Cuando tengo factores de confusión, lo que hago son análisis de regresión logística o de regresión lineal, donde considero esa variable para ver si influye o no influye, ¿sí? Entonces, cuando dicen el estudio está sesgado, tengo que decir el nombre y apellido del sesgo, pero también tengo que decir cómo lo puedo solucionar, ¿ok? Y entonces, para los factores de confusión y para los factores de estratificación, de susceptibilidad pronóstica, ¿de qué manera puedo combatir esos sesgos? Pues con el Tania, sí. análisis, Sí, Lucy Carrasco. con el análisis multivariado. Con regresión logística. ¿Y de qué otra manera, Tania Sánchez? Regresión. Aumentando la muestra. No, aumentando la muestra es cuando tengo el gran problema del sesgo de entrada, que se llama ensamble inadecuado, este de aquí. Eso se cura con más muestra. Pero cuando tengo la susceptibilidad pronóstica, ¿cómo puedo lograrlo? Con ¿Cómo la puedo combatirlo? Estratificando, perdón. pronóstica. Ajá. Estratificando sería una forma y la otra, ¿qué sería? Dijo que por modelos de regresión logística, ¿no? A ver, Bravo. Regresión logística, si la variable es, si el desenlace es dicotómico, entonces voy a usar regresión logística, y si el desenlace es lineal, Pues un modelo pues de regresión multivariada o lineal, ¿no? regresión lineal. ¿Sí? Bravo. Muy bien. Sale, seguimos. Luego, dentro de la estratificación pronóstica, la forma como de hacerlo de la forma más común, pues es estratificar por estatus, que puede ser estado funcional, estado nutricional o estado mental del paciente, o ya depende de la enfermedad que Claro, queramos, claro. que estemos Estas estudiando. estratificaciones, todas las estratificaciones que se hacen casi tienen que ser ad hoc con la enfermedad que estoy buscando. Entonces, aquí se proponen estas solo como ejemplos, pero ustedes tendrán que tener su propia estratificación cuando estén pensando en las variables que van a tener. ¿Ok? Sí, y esto se pone en el análisis, que se harán estas estratificaciones. Seguimos un poquito más. La estratificación morfológica, bueno, también puede ser cronométrico según, puede ser la edad del paciente, la duración de la enfermedad o por comorbilidades también. Y si existe otra enfermedad que pueda alterar el resultado de interés. Claro, como Y lo vimos, como el factor confusor que vimos con esta Claudia Ugalde, que se dedica a dormir a personas, ¿no? y también estratificar por maniobras previas, como puede ser la respuesta temprana a una maniobra preventiva o terapéutica Ok, o por impacto de una maniobra. sí, ya ven, sí, sí. Sale una amniobra, dice. Ok, seguimos. Ah, Seguimos, Y, seguimos. Vamos a seguirle, está bien. ok. Decíamos, ¿no? Que la estratificación puede ser dependiendo de la variable que yo tenga. Seguimos, una más. Otra, Y más bueno, estratificaciones. pues vemos, por ejemplo, aunque sí, dentro de la estratificación por herencia, que la carga genética tiene pues un impacto como factor de riesgo para varias enfermedades y mayor agresividad, mayor riesgo de
de daño por ejemplo, en diabetes. Y bueno, secundarias, condiciones secundarias, por ejemplo, sociales, económicas, culturales, forma de afrontar la enfermedad, que suelen pues tener un impacto menor que los componentes biológicos en el pronóstico. Errores en la maniobra, que sería aquí el sesgo de ejecución, que se asocia con omisiones en la aplicación o evaluación de la maniobra y se refiere a las diferencias generadas por la distinta calidad entre las maniobras por comparar o por utilización desigual de maniobras adicionales entre los grupos maniobras periféricas. Un ejemplo, Ay, por Tani, ejemplo, estás leyendo la diapositiva, eso no se vale. Acuérdense que ya estamos más adelantados. Tani, no se vale leer las diapositivas. No, Lucy Carrasco, no se vale leer las diapositivas. Ok, ¿qué es el sesgo de ejecución en tus palabras, Tani? o sea, que realmente que la persona que está haciendo la maniobra tiene que estar perfectamente capacitada para que lo haga exactamente, se haga la maniobra se haga exactamente igual y no existan diferencias. O sea, si me va a ayudar una persona a mí, tiene que estar totalmente capacitada en hacerlo exactamente como le digo que es la maniobra que está establecida en el estudio. Exactamente igual en las mismas condiciones para que no exista un error. Muy bien. ¿Qué otro sesgo tenemos? Tenemos, bueno, pues el sesgo. Tenemos creo que ya me equivoqué, 15. Pues tenemos las características que deben considerarse en las maniobras para evitar pues los errores de las muestras, ¿no? Que ya vimos ahorita lo que son pues la aplicación adecuada de la maniobra y la aplicación por igual en las maniobras periféricas. ¿Qué es una Entonces, maniobra periférica? por ejemplo, que sean ciertas características de los pacientes que van a intervenir, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos, por ejemplo, va a intervenir que bueno, no va a ser lo mismo uno de 33 semanas que uno de 24 semanas de gestación. No, no me parece que esa sea una maniobra O, periférica. o bueno, ¿Qué que otros, a alguno de ellos se le haya aplicado, no sé, bueno, a un adulto que se le ha esteroide? aplicado, bueno, sí, esteroide y al otro no, Ok. y no Pues tenga son todas relación las con la maniobras sexo. que pasan. Hace ratito platicaba yo de una maniobra periférica cuando estábamos platicando de los sensores, ¿no? Y entonces, si al grupo de los sensores yo les di educación para cómo utilizar el sensor, también tendría que dar educación de qué cosas debo hacer si no tiene el otro tratamiento. Entonces, estas partes son muy adecuadas. Nos falta un sesgo, que sería el sesgo de detección, ¿sí? Este sesgo de detección es muy importante porque todos tienen que ser detectados de la misma manera. Si estoy haciendo un estudio para cáncer de mama y a unas las cito, pero a otras no las cito, nada más les llamo por teléfono, ahí podría tener un sesgo de detección. Claro. Entonces, el número de evaluaciones debe de ser similar. No vaya a ser que, por ejemplo, en el grupo de neonatos, si yo cito más veces a los neonatos prematuros a la consulta, ese podría ser un sesgo de detección. Yo tendría que citar a los pacientes y medir con la misma circunstancia a todos los pacientes en el mismo momento para evitar estos sesgos de detección. Ok, muy bien. Ahora, listo, muchísimas gracias. Gracias. ¿Tienes otra diapo por ahí, además de esta? Estaba de detección y transferencia. Bueno, eso lo Y iba a de dar. transferencia, claro, Caro. Entonces, el de transferencia, si lo puedes decir rápidamente en un minuto, porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, pues el sesgo de transferencia es el que se va a generar cuando hay una pérdida de sujetos en los estudios. Si es mayor del 20%, pues se consideran las posibles pérdidas. Aquí lo que se tiene que hacer para evitar esto es aumentar el tamaño de muestra. Ajá, aumentar el tamaño de muestra. Así le hacen en algunos ensayos clínicos, Joandra, que dicen, pues por aquello de las pérdidas voy a aumentar un 20%, voy a
a inflar los datos. La forma como se hace actualmente no es inflar en los datos, no es hacer trampa, no es hacer chapuza y decir, ay, pues por las pérdidas voy a aumentar más datos, sino lo que se hace es que se hace un análisis que se llama análisis de intención a tratar. Entonces son dos tipos de análisis. El análisis de intención a tratar, que significa todos los pacientes que entraron, yo los voy a analizar hasta donde se quedaron. Ese sería por intención a tratar. Y el otro se llama por protocolo. Análisis por intención a tratar, intention to treat análisis, intención a tratar, y el otro análisis es el análisis por protocolo, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando tengo pérdidas. En todos los ensayos hay pérdidas, en todos los lugares hay pérdidas. Lo que tengo que estar muy listo, Caro, es saber, estar muy consciente qué es lo que va a pasar con cada uno de estos sesgos. Muchas gracias. Son las 18. ¿Me devuelves la pantalla? Sí, doctor, listo. Listo. Buenísimo. Ahora necesitamos ver ejemplos muy bien entendidos de estos sesgos. Entonces, le vamos a pedir a Joandra López que nos traiga para la siguiente clase un artículo de un ejemplo de ensamble inadecuado. Nos vas a presentar un artículo, ¿no? En diapositivas, en 3 diapositivas, con el estado basal, maniobra y desenlace, el título del artículo, y vas a decir, este artículo tiene un ensamble inadecuado porque no lo hicieron en la población adecuada. Después, Diana nos va a traer un artículo de susceptibilidad pronóstica. Claudio Ugalde nos va a traer un artículo de maniobra inadecuada, sesgo por una maniobra inadecuada. María en Córdoba va a tener que ver este video, ¿no? Si la conocen, le dicen que va a tener que ver este video porque a ella le toca maniobras periféricas. A Tania Sánchez le vamos a pedir sesgo de detección. Eso sucede mucho cuando empiezan a inventar cosas de, no, nada más que llega a ACR20, con que tenga un 20% de mejoría con eso, ¿no? Hay muchos de esos. Es gravísimo porque dicen con que mejore un 20%, con eso queda, ¿sí? Eso se llama sesgo de detección. Después vamos a pedirle a Tania Sandoval que nos traiga un sesgo de transferencia. Un ejemplo de un artículo de un sesgo de transferencia. Y a Caro Acevedes le vamos a pedir que nos traiga un estudio donde venga un análisis de intención a tratar. Y a Lucy Carrasco un análisis de intención por protocolo. De análisis, discúlpame, análisis por protocolo. Ok. En un ensayo clínico, por supuesto. ¿Sí? Análisis de intención a tratar para Caro Acevedes y análisis por protocolo. Y Yulín Varela, que hizo tan bien su trabajo y todo lo contestó muy bien, le vamos a dejar descansar en este episodio, o que nos traigas el artículo que tú quieras, ¿no? Sí. ¿Sí? Te damos a elegir el sesgo que tú quieras. ¿Sale? ¿Sale? ¿Alguien faltó? ¿Faltó? ¿Alguien de Acá ¿de dice trabajo? revisado. ¿No? ¿Cómo se llama tu hijo, Caro? Vicente. Vicente, hijo. Vicente. Ya. Hola, Vicente. Dígale bonito, doctor, ¿eh? Vicente, hijo, tú vas a ser el encargado de decirle a tu mamá que tienen la obligación de seguir estudiando para ayudarle a los pacientes y que la próxima clase nos va a explicar muy bien explicado qué es el análisis de intención a tratar en un protocolo. Y le dices, ¿ya hiciste la tarea? No quiero que dejes de hacer la tarea. Así le vas a decir, ¿sale? ¿Sí, Vicente? ¿Sí? Nada de andar viendo Netflix, nada de, ay, es que tengo muchas cosas que hacer, voy de aquí para allá y por eso no estudio, ¿no? Y por eso no prendo mi cámara porque no, porque me ven que, no, y me preguntan y no sé ni qué es la clase,
sino que la próxima vez van a tener 1 hora y se van a dedicar a toda la clase. ¿Sale? Sí, doctor. Chao, bye. Sí, doctor.